el transporte de leche, ¿no es cierto? Desde los establecimientos de recolección hasta los establecimientos de transformación, que no se encuentran en el lugar de producción o anexos al mismo. En cambio, si yo tengo un producto lácteo que lo proceso dentro de la misma granja, no se diría, o sea, sí sería producción primaria. Pero, dado que si yo tengo la producción de quesos, por ejemplo, dentro de la misma granja y no cumplo con buenas prácticas en la parte agrícola, en la parte ganadera, se los doy por sentado que vamos a tener también problemas, ¿ya? Entonces, en esta parte, entramos en la parte de la leche. La leche se puede contaminar ya en la etapa de producción. Y uno, afortunadamente todos los que están aquí son del rubro, ¿no es cierto? Y saben que si las vacas están enfermas, la leche también va a tener el problema. Yo le contaba a mis alumnos de maestría aquí en la UTLA que antiguamente no se vendía leche, estoy hablando cuando yo era niño, o sea, long time ago. Pero la leche no existía en fundas, no existían las cajas de leche, pasaba con un pito el lechero y dejaba la leche y la sacaba de un balde y la pasaba a uno. Y mi mamá me contaba que mis hermanos, ¿no es cierto?, en un momento hubo una plaga de fiebre aftosa y también se contaminaron, aunque parezca increíble. El ser humano puede o no puede, ¿ya? Pero se les reventaban las bocas, se les reventaba la parte de acá. Entonces es bien complejo el tema lácteo, aunque uno diga leche tan sencillo, hay que tener cuidado, ¿ya? Y tenemos dos contaminantes, químicos y biológicos. Los contaminantes físicos en la leche, cuando llegan ya a la planta de tratamiento, prácticamente se eliminan porque son lodos, restos de hierbas, etcétera. Pero los químicos y los biológicos son los que nos interesan en este caso. Los agentes químicos. Y aquí los agentes químicos no es que tengan la culpa los veterinarios, sino que los veterinarios están ayudando a las vaquitas para que no se enfermen, ¿no es cierto? Y les agregan las penicilinas y todo lo demás que hay dentro de eso. Pero si es que la persona del campo no separa esos animales, ¿ya?, puede producir problemas después a las personas que lo consumen. Entonces, por un lado, se remedia la enfermedad que tiene el animal, pero si no se tienen los cuidados pertinentes, le va a dar un dolor de cabeza enorme al de la fábrica en la parte de industrialización. Yo les voy a contar un ejemplo. Yo cuando salí de la Universidad de Chile me fui a trabajar después a una empresa láctea que quedaba en mi ciudad. Esa empresa se llama Colún, Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. Esa es mi ciudad. 50.000 habitantes eran. Ahora que me vine yo de tener 49.999 porque es un pueblito chiquito. Y eran las 5 de la mañana, yo era jefe de turno y teníamos unas tinas enormes de grande, pero es todo automatizado y no aumentaba la acidez. Y no aumentaba la acidez. ¿Qué pasó? Se hicieron las pruebas de antibiograma, se hicieron las pruebas de todo lo que era antibiótico, sí se hicieron. ¿Qué sucedió? Había un compuesto químico que agregaron los veterinarios en el campo. Pasó, ¿no es cierto? No separaron en el campo esos animales, sacaron la leche, se fue a la planta. Y como no existe un antibiograma capaz de detectar todos los antibióticos que existen en el mundo, sino que los más comunes y corrientes, pasó este producto a la tina de queso. Se le agregan las bacterias al queso para que fermente y todo el tema, ¿no es cierto?, de la acidificación y todo lo demás, y ya había pasado 1 hora y media y no llegábamos al tema de la acidez. Tuve que llamar a mi jefe, que se llama digo porque todavía está vivo, Raimundo Rollo. Él era PhD en quesos de la Universidad de la Sorbona en Francia. Y después trabajó en la Universidad Austral de Valdivia, en el departamento de quesos, solamente quesos. Lo llamé a las 5 de la mañana, llega el hombre,
con toda la experiencia, mete la mano, con la mano, dijo, leche fuera, laven todo, cambien todo, hagan antibiograma de nuevo y revisemos en el laboratorio la leche. Entonces, por salvar las vacas, se da un problema después en la industria. Por eso que los contaminantes químicos en leche son súper importantes poder detectarlos en el momento adecuado por el veterinario y principalmente por el dueño de la finca, el administrador de la finca, el capataz de la finca, llámenle como le llamen, ¿ya? Los agentes biológicos. Los agentes biológicos son virus, hongos, y su origen es muy diverso, ¿no es cierto? Principalmente viven en los intestinos de los animales, en la piel, en las pezuñas, en el mismo establo, pero principalmente, y uno de los más importantes, es la persona que está sacando la leche. Si él no tiene una higiene como corresponde, vamos a tener problemas de contaminación, porque él trabaja con unas vacas, puede estar trabajando con una vaca contaminada y va con las manos sin lavar, contamina a la otra vaca cuando le coloca la pezonera y automáticamente producimos una contaminación en línea. Y los pobres animalitos, ¿no es cierto?, como no saben nada, después están sufriendo porque eso es una enfermedad bien complicada para las vacas. Entonces, estos dos agentes, tanto los químicos como los biológicos, son sumamente importantes. Si entramos después a analizar profundamente, que no es el tema de hoy, la parte microbiológica, veríamos que también existen unos virus que son entre virus, porque el virus no tiene vida, ¿no es cierto? El virus es una proteína de alto peso molecular. Pero existen los fagos, ¿ya? Y los fagos son compuestos, entre comillas, vivos, pero que también, como los virus, se meten dentro de las bacterias, ponen su ADN, generan más fagos, la célula a la cual infectan revienta y sale al medio miles y millones de fagos que vuelven a infectar todo. Entonces, tener fagos también es importante. Anótense este nombre porque a veces uno se preocupa mucho de los compuestos químicos, de las bacterias, hace análisis bacteriológico, hace análisis de hongos, hace análisis de levaduras, pero a veces uno se olvida de los fagos. Y el fago, si bien es cierto, no es un problema tan grave en la finca, pero sí es un problema muy grave después en el proceso industrial. Los agentes biológicos. Esta es la parte que le gusta a la mayoría de la gente, que son los nombres de las bacterias. Dice, ¿cómo le pudieron poner tanto nombre ridículo a las pobres bacterias? Pero ahí están, y ellas ni siquiera saben que se llaman así, ¿ya? Entonces tenemos la Brucella abortus, Campylobacter jejuni o jejuni, dependiendo quién enseñó este tema, ¿ya? La Coxiella burnetii, ¿te acuerdas, Larry? Escherichia coli, la listeria monocitogénica. La listeria es una bacteria bien compleja, generalmente se le asocia como vector, como proveedor a las ratas, ¿ya? Y ellas la expelen por la orina. Entonces las ratas orinan en alguna parte y uno va, o el animal va, come eso y automáticamente, si es que la rata está contaminada con listeria, tiene listeriosis y también es traspasable al ser humano. El Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Famoso en el caso de los veterinarios, ¿no es cierto? El Mycobacterium bovis, que juntos de los dos, ¿no es cierto?, son productores de una enfermedad muy grave en las vacas. Salmonela, uno dice esto viene de los salmones, no sé de dónde habrá venido el nombre, ¿no es cierto?, pero la salmonela es realmente compleja. Es una bacteria muy complicada que da unos dolores de estómago. ¿Quién ha tenido salmonelosis aquí? 1, 2, yo también, 3. Dan unos dolores de estómago que ni le cuento, son terribles, ¿ya? Y uno piensa que comió algo o fue el trago que se pegó el día anterior, ¿no es cierto? Pero no, es realmente complejo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
el Streptococcus pyogenes y la Yersinia enterocolítica. Después vamos a ver algunas de ellas, cómo se comportan, cuál es su clasificación para poder entrar en materia de este tipo. La leche, las medidas de control, porque si nosotros decimos todo lo que ocurre, todo lo que puede pasar y no tenemos medidas de control, no sirve de nada, sinceramente, ¿ya? Yo me voy a centrar 100% en esta charla sobre las medidas de control. Entonces, las medidas de control, ¿no es cierto? Primero tenemos que tener animales sanos y bien alimentados. Eso es fundamental. Segundo, campañas de saneamiento ganadero y programas zoosanitarios. Ahí entran mis amigos los veterinarios, ¿no es cierto? Control de piensos, pastos alejados de industrias y focos de contaminación ambiental. Ahí deberían estar los agrónomos, los agroindustriales. Pero no se trata solamente de tener la posibilidad de decir esto tiene o esto no tiene. Tenemos que hacer todo lo posible para eliminar antes de. Es lo que yo siempre recalco cuando doy clases en la universidad. Es que los veterinarios se parten el seso viendo cómo pueden proteger a sus animales. Los agrónomos, cómo pueden dar mejor nutrición a los animales. Los industriales, ingenieros en alimentos, agroindustriales, lo que sea, cómo poder tener una fábrica con productos que lleguen al consumidor en buen estado. Pero tengo que verlo antes. Si yo llega la leche a la fábrica y ya no tengo nada que hacer, no hablemos de culpables, pero se debió haber visto antes, ya en el tema de el campo. Ahí es donde comienza todo. Por eso es tan importante esta fase. Higiene de los establos, de la sala de ordeño y del personal del ordeñador. Al fin y al cabo, cuando uno es niño, la mamá le decía a uno, lávate las manos antes de ir a comer. Lávate las manos antes de comer una manzana. Lávate. Decían, pucha, ¿cómo tanto lavarse las manos? Se van a gastar las manos. Pero si uno realmente le hace caso a la mamá, uno no se debería enfermar. Protégete bien del frío porque te vas a resfriar, que es uno así nomás, y después con gripe, 40 grados de temperatura. Entonces, si es que uno no le pone atención a esto, a esa palabrita, realmente estamos complicados. Esa es la clave de todo. Si uno tiene buena higiene, si tiene buena agua, si el establo o lo que sea está alejado de los centros de polución, ya sea de aguas negras, de desagües y todo lo demás, porque los animalitos no saben, van y toman agua. Ustedes han visto un perro que de repente se acerca a un charco y dirá, ¿esta agua estará potable? No, toma, ¿ya? Pero eso es lo que nos trae a nosotros todos los problemas después a futuro. La carne. En el tema de la carne es exactamente lo mismo, ¿ya? La carne puede contaminarse por agentes físicos, químicos o biológicos en cualquier punto de la cadena alimentaria, por lo que debe establecerse controles. Lo ideal, ¿no es cierto?, sería esto, del establo a la mesa. Difícil de lograr, medio complejo es, pero vamos a comenzar a ver. Los químicos, medicamentos veterinarios, nuevamente, son antimicrobianos, antiparasitarios. Hormonas, contaminantes ambientales, dioxinas, insecticidas, plaguicidas, etc. Estos contaminantes ambientales son bien complejos porque se los echan al pasto, la vaca come eso y comienza a guardarlos en su cuerpo. Las hormonas. Es un tema que creo que en algunos países ya se está prohibiendo, sobre todo en países de Europa, ¿ya? Porque se ha comprobado que las hormonas pasan y siguen funcionando también dentro del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, yo me acuerdo que en Chile, hace años atrás, se dio el boom del pollo, y todos comíamos pollo por todos lados. Y de repente uno veía a algunas niñitas que tenían así unas pechugas, entonces uno decía, chuta, que está complicado el tema.
le echaron la culpa a las hormonas. Realmente, ¿será verdad? ¿No será verdad? Todavía no hay estudios bien completos al respecto, ¿ya? Pero si es que uno tiene la precaución de producir sano, es mejor producir sano que empezar a agregar hormonas a los animalitos, ¿ya? Porque después al final igual se va al ser humano. Los biológicos. Entre los biológicos está la triquina, los cistercos, los toxoplasmas, los microorganismos, salmonella, campylobacter, listeria, Escherichia coli, los priones, enfermedad de las vacas locas. ¿Se acuerdan de las vacas locas que habían en Inglaterra? Entonces, lo más importante aquí, las vacas locas prácticamente ya no tienen mucho problema. ¿Por qué? Porque están controlando antes de. Si no controlaran, tendríamos un montón de vacas locas por todos lados, ¿ya? Pero los más importantes son estos, ¿ya? Ahora, hay un tema, que el caso de la carne, ¿no es cierto?, la carne de cerdo, este de aquí. En Chile, y sobre todo en el sur de Chile, que yo soy de allá, mucha gente se enfermaba de triquina. Dice que son unos dolores terribles porque se enquistan los músculos y empieza a doler todo el cuerpo, y después tienen que meterlos en unos baños turcos hasta la cabeza, prácticamente hervirlos para que se mejoren. Y yo acá llego a Ecuador y todos comen cerdo por todos lados, pero la incidencia que hay de triquina, no sé si estaré equivocado, es baja. Creo yo que es baja, ¿ya? Gracias a Dios. Entonces se supone, ¿por qué es baja? Porque el que tiene el chanchito y hace esto me gustan los motes de la biloxi, voy a pasar un aviso, pero el que come hornado, ¿no es cierto?, todo lo demás, deben tener sus chanchos muy bien cuidados, deben tener un veterinario que hace el análisis de triquina, todo lo demás para que después no tengamos problemas nosotros, ¿ya? Las medidas de control, saneamiento ganadero y programa de sodo sanitario. Nuevamente, o sea, si hablábamos de la leche, control, antes de. En el caso de la carne, control, campaña de saneamiento, higiene de los pastos y los establos, buenas prácticas ganaderas, control de piensos. Yo creo que ustedes son mucho más expertos que yo en buenas prácticas ganaderas porque yo no soy ganadero, no tengo ni un perro, tengo nada, ¿ya? Pero creo yo que es muy importante tener este punto de vista. Nuevamente, entro a ser majadero en lo que digo, antes de todo el control habido y por haber, antes, no después. Después ya es muy tarde, ¿ya? Huevos. El tema de los huevos. El huevo se supone que es el alimento completo, ¿no es cierto? Dicen que es mejor que la leche. Los que comen huevos todos los días son, por favor, ¿cómo van a ser huevones? Son comedores de huevos, ¿ya? Miren, esto es para que los que están quedándose dormidos se despierten después del almuerzo. Miren, las actividades de producción primaria pueden influir considerablemente en la inocuidad de los huevos. La contaminación bacteriana a los huevos puede incurrir durante la formación. Es decir, que si la gallina está contaminada con salmonela, ¿por qué digo esto? Salmonelas, Escherichia coli, vamos a poner esas dos bacterias, están en los intestinos de casi la mayoría de los mamíferos, ¿ya? No es que uno tenga un plantel aviar, ¿no es cierto?, y le pase papel higiénico a las gallinas cada vez que ponen un huevo, porque sale por la cloaca, ¿no es cierto? Entonces, al salir por la cloaca, automáticamente el huevo se contamina con heces fecales. Por lo tanto, la salmonela es muy importante en el tema de los huevos. Y se ha descubierto que inclusive el huevo, cuando sale de la cloaca, se contamina, pero puede estar contaminado también por dentro, ¿ya? Es decir, que en el proceso de gestación del huevo, de formación del huevo dentro de la gallina, si la gallina está contaminada, le va a pasar salmonelas al huevo y uno puede tener un huevo
lo lava, le pasa cloro por fuera, lo abre y igual se va a enfermar. Entonces, no es tan sencillo el tema de decir, yo voy a lavarme las manos en mi casa, voy a cocinar los huevos, no me voy a comer un huevo tibio, nomás así a medio, ¿ya? Es sumamente peligroso si es que no existe un control antes de en los planteles aviares. Se sabe muy bien que los peligros microbiológicos, ¿ya?, pueden introducirse tanto del ambiente de la producción como de las mismas parvadas reproductoras, ¿ya? Entonces, un ave que esté enferma, un ave que llegue enferma al plantel puede matar miles de aves en los planteles. En Chile se han tenido que sacrificar planteles completos de miles, por no poner millones, digamos, de aves, ¿ya? Aquí en Ecuador no he sabido mucho del tema, pero debe haberse dado en algún momento, y los cuidados que tienen, por eso les digo yo, entrar a un plantel aviar es como entrar a un quirófano, prácticamente, a pesar de que las gallinas son cochinas y todo lo demás, pero uno como portador externo puede llevar la enfermedad a estas aves. El patógeno, como la salmonela, pueden transmitirse tanto verticalmente a las reproductoras comerciales como horizontalmente de otras gallinas ponedoras, o del medio ambiente y de ellos a los huevos. No es ninguna cosa distinta a lo que ustedes ya conocen, pero por favor, si trabajan en un plantel aviar, tengan cuidado en esto. La salmonela es una bacteria realmente compleja. Así, la función preventiva de las buenas prácticas de higiene, nuevamente la palabra, higiene, y las buenas prácticas agrícolas en la producción primaria de huevos es de vital importancia. Al fin y al cabo, yo no he querido meterme en el tema de las bacterias todavía, lo vamos a ver ahora, bien rápido, pero es importante conocer que si es que no hay higiene antes de, no logren higiene después de. Por eso es imposible, ¿ya? Ahora entramos en materia, las bacterias patógenas. No se ve muy bien, pero ya me lo sé de memoria esto. Esto es un glóbulo rojo, la parte de un glóbulo rojo. Esta es la Escherichia coli. Este es el virus del ébola. ¿Ya? Ese palito es un prión. Ese es un adenovirus. Rinovirus. Este es el bacteriófago, que parece una nave espacial, es un bacteriófago. 225 nanómetros. O sea, son realmente pequeños. Imagínense el bacteriófago o el rinovirus o el bacteriófago este que está acá, digamos, el MS2. Ese puntito, inclusive el punto del rojo es más grande que el punto del bacteriófago, comparado con el glóbulo rojo, comparado con la Escherichia coli. Es lo que tenemos en el ambiente. Entonces, las infecciones, porque no vamos a hablar hoy día de intoxicación, sino que solamente de infección. La infección es cuando yo me como la bacteria, el hongo vivo, y adentro se reproduce. Hay algunos que me los como y producen toxinas también dentro. También existe la intoxicación, que es cuando se produce el crecimiento bacteriano afuera, producen las toxinas, las lanzan al medio, y yo como ese producto ya con las toxinas, ¿ya? Pero no vamos a hablar de esa parte, solamente de la infección, ¿ya? Entonces, la Escherichia coli es una enteropatógena, produce gastroenteritis. Cada vez que alguno de ustedes tiene una enfermedad, dolor de estómago, que el estómago le baila y diarreas, es causante principalmente de esto, ¿ya? La famosa Escherichia coli. Después tenemos la salmonela, gastroenteritis, puede dar fiebre tifoidea y puede dar salmonelosis, ¿ya?
Son 3 enfermedades distintas que las puede producir la misma bacteria, dependiendo del estado en que se encuentre la bacteria y dependiendo del estado en el que se encuentre el huésped, es decir, el enfermo. ¿Ya? La shigella produce disentería, gastroenteritis y shigellosis. El Campylobacter jejuni, enteritidis, ¿ya? La Yersinia enterocolítica produce gastroenteritis, puede llegar a producir un síndrome de meningitis, puede producir hepatitis, puede producir también pues, peste bubónica, porque la peste bubónica es transmitida por las pulgas. Las pulgas se suben a los ratones, o sea, el ratón debe ser como la micro para las pulgas, me imagino, se suben, pican al ratón, pero el ratón no tiene la peste bubónica, es solamente portador. Pero si esa pulga va y lo pica a uno, uno se enferma de peste bubónica. Inclusive en Europa en los años 1700, 1800 murieron millones de personas por culpa de la peste bubónica. ¿Ya? La Brucella abortus, brucelosis, Vibrio cólera. Vamos a entrar el Mycobacterium bovis. Característica. Es la causante más frecuente de tuberculosis en ganado bovino, aunque también puede ser afectado el ganado por el Mycobacterium avium, cuando convive con aves infectadas. Entonces, cuando uno tiene un plantel de ganado y por ahí andan las gallinitas, uno dice, no déjenlas nomás, en total las gallinitas a las vacas no le hacen nada, todo lo contrario, las acompañan, tengan cuidado. O sea, cada animal, si es que yo voy a ser productor y quiero ser un buen productor y un gran productor, tengo que tener todo separado, ¿ya? Por eso cuando yo me fui a Manabí, habían gallinitas escarbando, ¿no es cierto?, encima del maní, que con toda seguridad defecaron encima del maní, y ustedes ya saben después lo que viene, con lo que hemos podido ver hasta ahora. El Mycobacterium bovis es una bacteria gram positiva del complejo Mycobacterium tuberculosis, de la familia Mycobacteriaceae, ¿ya? ¿Se acuerdan lo que es gram positivo? A ver, larga. El gram positivo, las bacterias se dividen en 2 grandes grupos, gram positivos y gram negativos. Los que se tiñen con azul de metileno y los que no se tiñen con azul de metileno, pero sí se tiñen con la fucsina, ¿no es cierto? ¿Cómo ocurre esto? Este es un bovino tuberculoso, digamos. Puede transportarlo a otros bovinos, puede transportarlo a animales de granja y puede transmitirlo al hombre. Y el hombre puede o no transmitirlo nuevamente al bovino. ¿Ya? La Escherichia coli. Este pertenece al grupo de los Enterobacteriaceae, enterobacterias. Y como ellas comparten ciertas características, como ser gram negativo, fermenta la glucosa y un amplio abanico de azúcares, ser oxidasa negativa, catalasa positiva, no esporula, es un aerobio facultativo. ¿Qué es aerobio facultativo? Que no es que vaya el aerobio a la facultad. El aerobio facultativo es que se puede desarrollar en presencia de oxígeno o no. Por eso es facultativo. Hay oxígeno, se desarrolla. No hay oxígeno, también se desarrolla. Eso es facultativo, ¿ya? Produce nitratos y crece bien en agar maconchi, ya que las sales biliares que contiene este medio no inhibe su desarrollo. Estas se llaman las famosas pruebas bioquímicas para la determinación del género, especie, subespecie de las bacterias, ¿ya? También se ocupa para hongos y también se ocupa para levaduras. Yo les contaba a mis alumnos que cuando yo estaba en la universidad tuve 4 o 5 años de ayudante de microbiología en la Universidad de Chile y trabajé en varios proyectos de investigación para el gobierno inclusive. Y había un manual donde estaban todas las pruebas bioquímicas, porque antes no había internet. Ahora es más fácil, uno va al internet y encuentra todo.
había un libro que le decíamos el libro gordo de Petete, que había un programa de dibujos animados antiguamente de los argentinos. Era un libro así más o menos. Entonces tenía todas las pruebas bioquímicas habidas y por haber. Si uno quería determinar qué tipo de bacteria era la que había, comenzaba a hacer pruebas bioquímicas. Entonces estas son pruebas bioquímicas: oxidasa negativa, catalasa positiva, no esporula, etcétera, etcétera. Las cepas que integran el tipo o grupo enterohemorrágicas han sido identificadas como causa de colitis hemorrágica. Es decir, la Escherichia coli no es solamente Escherichia coli sola. Hay muchos tipos de Escherichia coli y están determinadas con números y letras: H1, H2, M1, M4, etcétera, etcétera, ¿ya? Dependiendo de sus características bioquímicas. Produce diarrea sanguinolenta, espasmos abdominales con apenas fiebre. O sea, uno dice, me enfermé pero no me duele la cabeza, no tengo fiebre. Puede ser una Escherichia coli. El grupo de cepas denominados enteropatógenos provoca diarreas al adherirse al epitelio intestinal y destruir la microvellosidad. Esto ocurre exactamente con los animales y con uno, porque uno también es animal, al fin y al cabo. Algunos le dirán, mira, animal bruto. Bueno, esa es otra cosa ya, ¿no es cierto? Pero al fin y al cabo somos mamíferos. Al ser mamíferos, prácticamente las mismas enfermedades nos ocurren a nosotros. Entonces, ¿cómo trabaja esta bacteria? Se adhiere al epitelio intestinal. Al adherirse al epitelio intestinal, destruye la microvellosidad del intestino y produce el paso al torrente sanguíneo de estas bacterias, ¿no es cierto? Y también de los compuestos que ellas producen. Al fin y al cabo, la Escherichia coli no es una bacteria toxigénica, más que nada actúa por infección. Aumenta tanto la cantidad de bacterias en el intestino que el intestino sabe automáticamente que si cambió algo dentro del nivel hay que evacuar. Entonces se producen unas diarreas terribles, tanto en los animales como en los seres humanos. Y ahí la tienen, ¿ya? Entonces la Escherichia coli, 3 nanómetros, tiene flagelos, tiene pared celular, citoplasma, DNA, o sea, lo mismo que estudió uno en el colegio, lo mismo lo tiene. Pero es que al fin y al cabo uno dice, claro, en el colegio uno veía el paramecium como lo máximo, ¿no es cierto? Pero después ya, a nivel de microbiología, la cosa se pone más compleja. La brucelosis, enfermedad causada por la bacteria intracelular. Aquí, esta bacteria ingresa a una célula, infecta la célula, revienta la célula y produce más individuos que enferman otras células, ¿ya? Entonces, ¿es facultativa? También. Es una zoonosis ampliamente distribuida a nivel mundial que afecta principalmente al ganado bovino, causando esterilidad en machos y abortos en hembras en gestación. Brucelosis en humanos, bien poco, muy poco, pero en los animales es mortal, ¿ya? O sea, bien compleja es. Es gram negativa, con un lipopolisacárido fuertemente inmunodominante. ¿Qué significa esto? Que es un azúcar anexada a una grasa, ¿ya? Porque es un lipopolisacárido. Fuertemente inmunodominante, ¿qué quiere decir eso? Que es bien difícil poder destruirlo, ¿ya? ¿Perdón? Se muere. 70 grados, 75 grados. No la pasteurización. Bueno, depende de la pasteurización. Pasteurización se dice que es 65 grados Celsius por 30 minutos, ¿ya? Pero eso era para la tuberculosis. Pero la brucela, un poquito más arriba. Se muere por coagulación de la proteína intracelular, de ella, ¿ya? El shock térmico, llamémosle shock térmico a algo que yo subo y bajo. La pasteurización sube, se mantiene y baja. En cambio, HT, ST, ese es shock térmico, pero ese es a 140 grados por 5 segundos. Ese es un shock térmico, ¿ya?
Es que ese es el problema que yo digo. Yo en la industria no me puedo convertir en el sanador de los problemas que hubieron antes, pero puede, claro que puede entrar y no se va a ser detectada, se va a morir. Gracias. Así en el carrito con un... ¿Sí? Entre comillas, no. El problema está, dígame si no es rico, bueno, seguramente a muchos los han invitado al campo a ver las vacas del amigo, del tío, de algún familiar. Tómate una leche al pie de la vaca. Eso, yo antes cuando era niño lo hacía, pero ahora yo creo que no me haría bien, ya, porque mi cuerpo ya está distinto. Pero sí, todas las bacterias tienen un nivel de muerte térmica. Eso es lo que hay que respetar. Eso es lo que yo de repente le doy en clases acá de maestrías para saber cuál es la temperatura adecuada para cada bacteria. Cada bacteria tiene una temperatura. La pasteurización se hizo para bacilo de la tuberculosis, por Koch, el bacilo de Koch, 65 grados Celsius, ¿no es cierto?, durante 30 minutos. 30 minutos. Pero uno se va a la casa, la calienta, hace que hierva, que salga espumita, porque tiene que salir la espumita, si no, no funciona. Porque algunos dicen, está por hervir, listo. Ojo, el tema de la leche es bien complejo en algunos casos, ¿ya? La afección en humanos conduce a enfermedades con tendencia a la cronicidad, con fiebre y malestar recurrente que deterioran su calidad de vida y que además presentan complicaciones tales como artritis y meningitis, entre otras. ¿Ya? Inflamaciones de las meninges del cerebro. Género de la brucela está compuesto por 10 especies. Las infecciones en humanos se presentan con melitensis, abortus, suis, canis. Este es de los perros. La melitensis es la especie más virulenta. La canis es la de menor virulencia. Y el ser humano, los agentes más frecuentes son la melitensis, 98%, y un 2% la brucela abortus. ¿Ya? La Campylobacter jejuni o yeyuni, ¿ya? Características: es un bacilo curvado, móvil, microaerófilo, muy sensible al medio ambiente. Reservorio: en bovinos y pollos sanos. Transmisión: agua, alimentos en contacto con alimentos y contactos con animales. Si ustedes se dan cuenta, este bacilo es extraño, tiene esa forma, porque cuando llega al intestino y al epitelio, ocupa esa forma y se le llama introducción del sacacorcho. O sea, ella hace una especie de giro de barreno y se introduce en el intestino, ¿ya? Entonces, es la forma que ella tiene, esa. También es complicada, es grave. La Campylobacter, esta parte me gusta a mí porque es más didáctica. Produce fiebre, vómitos, dolor abdominal, y esta está clarita porque es diarrea, ¿ya? ¿Dónde se da? En pollos, en lácteos, en carne de res, en agua no potable y en mariscos. ¿Cómo puedo controlar? Calentando, pasteurizando, no contaminación cruzada, higiene, agua potable y control, tanto de pájaros como de roedores. La Yersinia enterocolítica. La Yersinia enterocolítica es un cocobacilo pleofórmico, es gram negativo, anaerobio facultativo, no esporula. Al no esporular es más fácil matarlo, porque cuando yo tengo bacterias que esporulan, yo puedo calentar y pasteurizar a 65 grados Celsius durante 30 minutos. En ese momento, cuando sienten que están subiendo la temperatura, las bacterias se dan cuenta y se esporulan y se ponen una cubierta, ¿no es cierto?, de quitina o de algún otro compuesto químico. Y pueden permanecer ahí miles y miles de años. Se ha descubierto en las pirámides de Egipto granos de trigo que los echaban después en la tierra con agua y germinaban después de 4.000 años.
y se encontraron bacterias que estaban activas, esporuladas, más de 4.000, 5.000, 6.000 años. No fermenta la lactosa, es ureasa positiva y es oxidasa negativa. Síndromes clínicos de la Yersinia. Se transmite a los humanos a través del consumo de los productos alimenticios contaminados con la Yersinia. La infección provoca gastroenteritis, cursando con dolor abdominal, diarrea, vómitos y fiebre. Estos síntomas aparecen entre las 24 y 36 horas tras la ingestión de un alimento. Esto es importante saber el tema del tiempo. Cuando uno va a un restaurante, llamémosle restaurante, llamémosle lo que sea, y va a un grupo de amigos y uno se enferma, a las 3 horas es porque ya venía enfermo de antes. Si no, se habrían enfermado todos, porque una contaminación con bacterias tiene que incubarse y esa incubación dura alrededor de 12, 18, 24, 36, 72 horas y hasta una semana. Después de una semana que yo comí, ¿qué me voy a acordar yo que comí el martes pasado? Yo no me acuerdo, pero me pudo haber hecho mal eso, ¿ya? Entonces, es distinto que cuando van a comer 5 y los 5 se enferman, ya hay una posibilidad de algo distinto. Estimados amigos, amigas, al final, ¿no es cierto?, pasamos desde el campo, ¿qué es lo que es la fase primaria, producción primaria? ¿Qué es lo que realmente tenemos que controlar? Porque después ya les mostré cuáles son los problemas que vamos a tener en los alimentos. Entonces no es tan sencillo decir que entre todo nomás a las fábricas, porque en las fábricas le van a aplicar pasteurización, HTST, le van a aplicar radiación, ionización, radiaciones atómicas. Se puede, claro, ¿ya? En Chile yo trabajaba en la Universidad de Chile con el reactor nuclear que había para poder hacer cambios genéticos en las bacterias. Es decir, la bacteria que me producía a mí, la Escherichia coli, que es tan amiga mía, que produce, ¿no es cierto?, todos estos problemas, yo le puedo cambiar el código genético y le puedo hacer que produzca insulina, ¿ya? Entonces, eso se hace con manipulación genética controlada, porque si esas bacterias se escapan y se van a los desagües, Dios me libre lo que ocurre después. Si ustedes se han dado cuenta, últimamente hay enfermedades que antes no existían, es porque en los ríos, ¿no es cierto?, se vierte tanta cantidad de mugre que las bacterias cambian su código genético para poder defenderse. Y si ya producían una enfermedad o un producto, ahora pueden producir otro. Entonces siempre están cambiando, ¿ya? Al final les quiero dejar este mensaje. Las buenas prácticas ganaderas y agrícolas, sumadas a las buenas prácticas de manufacturas, deben proveer un consumo seguro de alimentos y evitar pérdidas económicas para el país. Si yo no trabajo aquí, produzco pérdidas al país. Agrícolas, produzco pérdidas al país. Las buenas prácticas de manufacturas en la industria producen pérdidas al país. Si queremos tener un país con mejor competitividad, según los últimos informes, Ecuador ha retrocedido en competitividad a nivel mundial y a nivel sudamericano. Si queremos que Ecuador sea un país mejor que el que tenemos ahora, que podamos estar compitiendo en primera división, no en segunda ni en tercera, en primera división. En las manos de todos ustedes, los que están aquí, está esto. Y la palabra se traduce en economía, es decir, dinero, plata. Si yo puedo hacer un proceso en 1 hora y lo puedo hacer en media hora, es dinero. Si es que yo tengo un hato de ganado en buen estado, con saludable, todo lo demás, estoy ganando dinero. No estoy produciendo pérdidas. La parte agrícola, también lo mismo. Si yo voy a hacer los pastos, ¿no es cierto?, para que las vacas se alimenten, los piensos y todo lo demás, si los hago bien, voy a ganar dinero, no voy a perder plata.
Y todo al final llega a la industria. Y en la industria tratan, ¿no es cierto?, de ver cómo se las arreglan para poder solucionar el problema que vino de antes. Díganme ustedes si no es así, y si es así, estoy equivocado, porque es la verdad. Después de 35 años de trabajar en empresas, me he dado cuenta que al fin y al cabo, uno en la industria no hace nada si es que no se hace aquí primero y acá. Entonces, como esta es una carrera agroindustrial, están todos vinculados, estamos todos vinculados, ¿ya? Así que les deseo una linda tarde, que les vaya muy bien y espero que les haya servido mi presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la breve ronda de preguntas. Si es que alguien tiene una consulta, ya saben la modalidad, por favor levanten la mano para acercarnos con el micrófono. De lo contrario, continuamos. No hay preguntas, entonces vamos a pasar con la entrega del presente por parte de Agrocalidad al expositor. Y le brindamos un fuerte aplauso también, por favor. Vamos a continuar entonces con las exposiciones del día. Vamos a presentar a Pablo Cova Santamaría. Él es máster en etnobiofarmacia y conservación de la biodiversidad en la Universidad de Pavía, Italia. Bioquímico farmacéutico, opción bioquímico de los alimentos en la Universidad Central del Ecuador. Profesor a tiempo parcial de la Universidad de las Américas. Experiencia investigativa y académica en microbiología, farmacognosia, bioquímica y toxicología. El día de hoy nos va a impartir la temática toxicología de alimentos en su fase primaria, leche, huevos y carne. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Realmente para mí es un honor y un placer, como dice un artista, presentarse ante un público tan nutrido, con tanta gente realmente que esté interesada en estos temas. Pues los temas de la toxicología, la microbiología, realmente no son temas como a veces a uno les agrada, ¿no? O sea, temas relacionados a la tecnología, hoy en día los drones o a estas nuevas tecnologías que relacionan, digamos, la parte técnica con la parte biológica, ¿no? Pero de todos modos, de estas ciencias, pues, habemos adeptos que nos agrada realmente porque están inmersas en la interacción biológica, como yo la denomino, ¿no? Esa interacción biológica que en nosotros cumple o genera manifiestos. ¿Quién de nosotros, como decía el doctor Marcelo, quién de nosotros no ha tenido una diarrea? ¿Quién de nosotros no ha sufrido una intoxicación? ¿Quién de nosotros no ha sufrido estos casos en los cuales uno va a un restaurante, ¿no es cierto?, con esa expectativa de cumplir su sueño en realidad, no sé, con un buffet espectacular, y después llega a la casa con una intoxicación gravísima, ¿no? Y lo peor de esto es que no sabemos las complicaciones en posterior, es decir, después de todo este accionar, después de toda esta ingesta de estos alimentos o de estas sustancias, ¿no? Porque lo peor viene después. Ahora se cree que todas las enfermedades de estas, digamos, crónicas, ¿no es cierto?, que están afectando a la humanidad, es decir, estoy hablando del cáncer, ¿no es cierto?, de la diabetes, están generadas por el exceso de sustancias que en nuestro cuerpo van a generar efectos adversos. De esos efectos adversos son los que vamos a hablar un poquito, realmente porque la toxicología es una ciencia, como suelo decir yo también en clases, muy amplia, ¿no? Y yo he dado biología, he dado microbiología y siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Todas las ciencias muy amplias, porque realmente es todo ese compendio de conocimiento que se ha ido transformando o nutriendo del día a día, ¿no? De cada uno de los investigadores y creo que de cada uno de ustedes también en el trabajo del día a día. Pero, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Qué es lo que vamos a tratar? Realmente vamos a ver esos tóxicos o esas sustancias que se conocen como xenobióticos, ¿no es cierto?, que nos van a afectar o que en el transcurso de nuestras vidas van a influenciar, ¿sí? Muchos de nosotros desde el punto de vista doméstico lo consideramos como, en algunos casos, como mitos y verdades, ¿no? Y hasta salió un programa que decía mitos y verdades sobre algunas cosas biológicas
que muchos pues no lo sabían, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un caso, que es este asunto que decía el doctor Marcelo, de las hormonas que se colocan en los pollos, ¿no? Esto realmente ocurrió en Estados Unidos, más o menos para los años 70, en los cuales, pues, Europa, ¿no es cierto?, determinó o descubrió la síntesis de una hormona esteroidal sintética y comenzaron a colocar a los pollos. ¿Para qué? Para generar este tiempo, ¿no es cierto?, recortar, el tiempo que tenían de engorde y crecimiento. ¿Qué pasó luego? El problema se dio, y después la EFSA, ¿no es cierto?, y la FDA determinaron que esas hormonas estaban pasando porque quedaban de forma residual en los músculos del pollo y estaban pasando a los humanos. Los humanos, al consumirla, ¿no es cierto?, estaban generando un efecto diferente al que tenían a la cotidianidad de esas hormonas normales sanguíneas en su cuerpo. Es decir, estas hormonas esteroidales estaban comenzando a reaccionar con los receptores de membrana, y estos receptores de membrana estimulaban, ¿no es cierto?, glándulas que comenzaron a secretar otras hormonas. Y estas hormonas les comenzaban a generar a estos digamos, consumidores, la aparición, por ejemplo, a las mujeres de vello, ¿no es cierto?, la aparición a los hombres de caderas un poco más anchas, ¿no? ¿Y eso qué generó en la sociedad? Generó una disrupción social que todos apuntaban a que alguien nos está intoxicando, ¿no es cierto? Y de ahí vienen todos estos mitos. Yo he escuchado muchos mitos que dicen que hay, ¿no es cierto?, estos Illuminatis, que a lo que están haciendo es generando ciertas sustancias que van a colocar a los seres humanos para que todos los seres humanos no nos reproduzcamos. En la realidad biológica y en la realidad científica lo podemos hacer, les digo. Los tóxicos influyen en la reproducción humana. Los tóxicos influyen en las gónadas. Los tóxicos pueden dejarnos estériles a todos los que estamos aquí presentes, ¿cierto? Y una toxina, una cantidad de toxina botulínica nos puede matar tranquilamente a todos nosotros, ¿sí? Entonces, solo requerimos casi 10 a la menos 5 miligramos de toxina botulínica por kilogramo de peso para matar a un hombre, ¿no es cierto? Entonces, bastaría con unos 10 gramos de toxina botulínica en el aire para que nos mate a todos los que estamos aquí, ¿sí? Entonces, estamos hablando de sustancias que realmente pasan del mito a la realidad. Esto se dio. Entonces, estas personas que estaban, no sé qué pasó con la exposición, con mis ayudas didácticas, creo que estaban pesadas. Estas personas generaron una influencia a los gobiernos para que los gobiernos comiencen a estudiar qué sucedió ahí. En realidad, todas estas empresas lo que hacían es colocar esta hormona a las aves, como les decía, para reducir el tiempo, y lógicamente al reducir el tiempo, ellos provocaban, o digamos, en este caso, se ahorraban económicamente, y así metían un ave, o digamos los pollos, al mercado, ¿sí? ¿Esto qué sucedió después? Influenció, digamos, al FDA para que haga estos estudios, y más o menos, como les decía, para finales de los años 70, pues la FDA retiró del mercado a todas estas hormonas, y se prohibió rotundamente en Europa y los Estados Unidos la utilización de hormonas de crecimiento, ¿no es cierto?, así de específicas, hormonas de crecimiento para el engorde y el desarrollo de pollos o de aves en planteles avícolas. Pero esto, de algún modo, no se ha replicado en países en vías de desarrollo, ¿sí? Yo les voy a indicar algunas, realmente me hubiese encantado tener un poco más de tiempo para hacerles un review de todos los artículos, digamos, o investigaciones que se han hecho aquí en el Ecuador, de la toxicología que maneja el Ecuador, ¿no? O de cómo nosotros como sociedad estamos influyendo negativamente en nosotros con el manejo de estas sustancias. Pero bueno, no me explaye mucho porque realmente en una horita es muy poquito. Entonces, mi tema, vamos a relacionar un poco la toxicidad de los alimentos en esa fase primaria. Creo que Marcelo les explicó muy bien qué era la fase primaria, ¿no es cierto? Yo me voy a centrar más en identificar o darles herramientas para que ustedes logren tener un criterio, ¿no es cierto?, y manejar un control de estas sustancias en los distintos ámbitos en los que ustedes se pueden manejar. Porque como decía Marcelo, lo importante es aprender a controlar, y lo importante es saber también
cómo, ¿no es cierto?, manejar esos tóxicos en nuestra casa, en nuestros ambientes productivos, etcétera, etcétera. Y quiero comenzar con unas frases de Jane Goodland, ¿no?, esta investigadora que trabaja con primates, que ella dice que ella no se responde, digamos, el por qué nosotros pudimos darnos la oportunidad de cultivar, ¿no es cierto?, nuestros alimentos con tóxicos, ¿sí? Y también quiero dejarles ahí esa espinita de por qué todas las empresas que tienen el certificado orgánico tienen que pagar para que otras empresas que no necesitan de tener el certificado, digamos, de orgánico, ¿no es cierto?, tienen que pagar muy alto para decir yo no utilizo tóxicos y vender su producto, y las otras, en cambio, que utilizan muchos tóxicos que no les importan, ¿no es cierto?, ellas sí pueden poner los alimentos en el mercado de las ciudades, ¿no es cierto? Les dejo también esa espinita para que ustedes lo piensen, ¿no? ¿Por qué? Porque los alimentos, como de igual modo en la microbiología, que también dicto clase de microbiología, en la microbiología yo los tóxicos y los microorganismos no los puedo ver. O sea, yo puedo traer tranquilamente aquí una papaya con una aflatoxina, ¿no es cierto?, en concentraciones superiores a las 150 ppm y decirles buen provecho, ¿no es cierto? Y después de esperar que ustedes tengan una hepatotoxicidad aguda, ¿no? Y de ahí sí decir, ay, ¿qué me haría mal? ¿No es cierto? Tal vez fue la papaya que el doctor nos trajo, ¿sí? ¿Cuáles son esas nociones generales? Realmente para manejar este término o manejar la inocuidad alimentaria desde el punto de vista de la toxicología, debemos partir de este precepto, que lo acuñó Paracelso, ¿no? Y miren, la fecha, ¿no es cierto? No es que sea nueva, ¿sí? Todas las sustancias son venenosas, no hay ninguna que no sea tóxica, ¿sí? Si hablamos de la toxina botulínica, la sustancia más tóxica que hay en este planeta, pues a esa concentración es tóxica. Pero las chicas que les encanta verse bien, se van a poner, ¿no es cierto?, una concentración más baja en su cara y no va a ser tóxica, ¿no es cierto? El efecto que va a ser ahí, de que las arrugas desaparecen, ¿sí? Y la sonrisa también, ¿no? Porque algunas se quedan sonreídas y de ahí no van a poder bajar la sonrisa, ¿no? Porque da un efecto, digamos, de tensión del músculo y pues se queda con una cara toda planchada, se dice, ¿no es cierto? Ahí el efecto es benéfico, no es tóxico, ¿no es cierto? La correcta dosis, ¿sí?, diferencia el veneno del remedio, ¿sí? La correcta dosis. Y generalmente, cuando uno trabaja también con fitoquímica, uno dice, bueno, yo puedo coger, ¿no es cierto?, cualquier planta y tomármela, ¿sí?, y esperar que me cure. Pero si yo coloqué en una dosis sobre la que estaba tipificada, digamos, de lo que me iba a generar el efecto positivo, pues puedo ir a parar, ¿no es cierto?, al hospital, ¿sí? Porque esa planta me puede generar una toxicidad aguda. El ejemplo clásico es de la aloe vera, ¿sí? Si yo tomo demasiado aloe vera, yo puedo tener una toxicidad y puedo parar tranquilamente al hospital, ¿sí? Entonces, ojo, la dosis diferencia del veneno del remedio. Pero aquí viene algo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sé yo cuál es la dosis adecuada? ¿No es cierto? El ser humano realmente ha ido esto expugnando en un ensayo, digamos, o en una dinámica de ensayo-error. Antiguamente, una persona cogía, comía la planta y decía, no comerás esa planta porque a mí me generó diarrea. Punto. Así se acabó, ¿sí? Pero estamos hablando de los periodos ancestrales, ¿sí? Hoy en día, ¿qué se hace? Se toman, ¿no es cierto?, los extractos de las plantas, se toma, digamos, las sustancias, ¿sí?, purificadas, y se les pone en contacto con un, digamos, reactivo biológico. Sea este un pez, sea este una rata, sea este un elefante, se ha hecho estudios con elefantes, e incluso se ha hecho estudios con seres humanos, ¿sí?, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí se ve cuál es el efecto que, en este caso, el tóxico va a generar en ese reactivo biológico o en ese organismo, que lo vamos a llamar como un organismo diana, ¿sí?, o organismo blanco. El efecto que tenemos, ¿no es cierto?, puede ser también, si lo vemos desde otro punto de vista, puede ser el riesgo. El efecto tóxico que nosotros tenemos, yo lo he resumido en 6 aspectos. El primero, el agente xenobiótico, es decir, la sustancia de per se, ¿sí? Si hablamos de un plaguicida, no sé, el aldril, ¿sí? Si hablamos, no sé, de una toxina, tal vez la ocratoxina, ¿no es cierto?, la talotoxina, ¿sí? Es el agente xenobiótico, es de esa sustancia que va a desencadenar ese efecto.
Más adelante vamos a ver que hoy en día la toxicología no solo estudia la muerte, sino también estudia la alergenicidad, estudia también la teratogénesis, estudia también la carcinogénesis, ¿no es cierto? Que son problemas que nos aquejan o estamos, digamos, inmersos todos, ¿no es cierto? Ese agente xenobiótico puede ser, o lo dijo muy bien Marcelo, lo ilustró muy bien, un químico, una sustancia química, ¿no es cierto? Pero también puede ser una proteína, ojo. También puede ser un carbohidrato, en el caso de la lactosa, ¿sí? Una proteína, a lo mejor en el caso de la proteína del trigo, ¿no es cierto? Del gluten, ¿sí? Es decir, puede ser un agente ajeno a ese organismo o ajeno a ese proceso. En este caso estábamos hablando de alimentos primarios, ajeno a ese, ¿no es cierto? A esa, digamos, a ese proceso. Ese agente xenobiótico va a tener un agente causal, que normalmente el agente causal es el ser humano, ¿sí? A eso lo vamos a llamar como una antropogenia, es decir, nosotros provocamos que ese xenobiótico genere un efecto adverso o un efecto tóxico. ¿Cuándo? Les pongo un ejemplo. Por decirlo así, nuestra sociedad, Quito como tal, ¿no es cierto? Despreocupadamente tenemos todas nuestras alcantarillas a un río, ¿no es cierto? Esas alcantarillas, ¿qué llevan? Llevan residuos de cosméticos, llevan residuos de nuestras casas, ¿no es cierto? Que algunos despreocupadamente tienen el vehículo, sacan el aceite quemado y dicen, no bota nomás a la alcantarilla, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese agente xenobiótico ha generado, o digamos inmerso con el agente causal, ha generado que se libere, que esta sustancia vaya, ¿no es cierto?, hacia el ambiente y que esta sustancia después impacte a otros seres, ¿sí? En el caso de Quito, nosotros no tenemos todavía ya bien estructurado un manejo, digamos, de aguas residuales. ¿A dónde van a parar todas estas aguas? Al Machángara, ¿no es cierto? Y el Machángara va a Río Blanco, y el Río Blanco va a parar a las Esmeraldas, ¿sí? ¿Y qué pasa con los pobres esmeraldeños? Pues allá que quedarán todos los tóxicos, ¿no es cierto? Pero lo que nosotros no estamos viendo es que la humanidad comete el error de que pensamos que todo nuestro trayecto humano es una línea, y realmente no es así. La biología es un ciclo, ¿no? Y ese ciclo se cierra ¿cuándo? Cuando el xenobiótico le regresa a cada uno de ustedes que lo arrojaron. ¿Cómo regresa? ¿Quién de ustedes no come un cevichito de concha, ¿no es cierto? ¿Quién de ustedes no come unos ricos cangrejos? ¿Sí? Pues ahí vienen todos los tóxicos, ¿ya? Entonces, yo los lavo bien. Ya vamos a ver que lavar en estos casos, en algunos, al menos no sirve para nada, ¿no? Pero yo les caliento bien. Algunos casos en esos tampoco sirve para nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los tóxicos tienen una propiedad, el agente xenobiótico puede tener una propiedad de ser termoestable, ¿no es cierto? Y residual, ¿sí? Esa residualidad está generada por la estabilidad de la molécula. Imagínense en el DDT, en los Estados Unidos, que casi mata a la ave bandera, ¿no es cierto?, a la ave insigne de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la gran residualidad, ¿no es cierto?, que generaba diclorodifenil, ¿no es cierto?, tricloro, ¿cómo es? Se me fue. Lo hice a propósito, ¿ah? Diclorodifenil tricloroetano, ¿sí? ¿Por qué? Porque generaba una residualidad en la cual esta sustancia se quedaba inmersa en el tejido adipocítico de esos animales, ¿sí? ¿Dónde lo arrojaron? Al suelo, ¿sí? A los piensos, al pasto. ¿Quién lo consumía? A lo mejor los ratones, a lo mejor los seres, ¿no es cierto? Todos los insectos, los vermes. Y estos en la cadena trófica iban alimentando uno a otro. Eso se iba acumulando en el riñón, en el hígado, y a la final todo ese contenido de DDT llegaba hasta el ave insigne de los Estados Unidos. Y después se dieron cuenta que el ave estaba desapareciendo. Oh señores, entonces ahora sí hemos descubierto que el DDT no sirve. Todo lo que sintetizaron entonces, ¿a quién lo vamos a tener que dar? Manden a los países del tercer mundo, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque no había cómo desperdiciar. Las industrias químicas no desperdician nada, ojo, así sea tóxico, ¿sí? Luego tenemos la voluntad de ese agente causal. ¿Qué quiere decir esto?
Es el libre albedrío que cada uno de ustedes y yo poseemos, ¿no es cierto? Yo puedo decir y estar consciente de que ese tóxico le va a hacer daño al vecino, ¿no es cierto? Pero mi voluntad es hacerle daño al vecino. ¿Qué va a pasar? Lo libero, ¿sí o no? ¿Sí? En Japón, por el agente causal que se generó, digamos, en esa sociedad, y por voluntad, en este caso de la naturaleza que se destruyó o que tuvo el impacto, la planta nuclear de Fukushima, pues la radiación se está generando en todo el planeta, ¿no es cierto? Aquí tenemos esa voluntad del agente causal. Puede ser voluntaria, sí, en el caso de los alimentos. Nosotros vamos a adicionar, ¿no es cierto?, componentes a los alimentos, a la leche, ¿sí?, a los productos lácteos, a la carne, los vamos a adicionar, ¿ya?, voluntariamente. Pero hay otros que se conocen como involuntarios o inconscientes, ¿sí? Aquellos que nosotros no sabemos que se forman, aquellos que nosotros no por voluntad propia lo estamos, digamos, generando, ¿sí? Y muchos de esos también están relacionados por procesos inadecuados, es decir, por elevar la temperatura, ¿es cierto?, por no hacer un correcto lavado. Miren que en mi experiencia en las industrias como asesor, en unas veía que utilizaban amonios cuaternarios, por ejemplo, para lavar las fresas, ¿sí? Pero para ahorrarse el proceso, ellos no enjuagaban y mandaban con el amonio cuaternario al producto final, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno llega a esas empresas, dice, Dios mío, o lo hacen porque quieren matar a la gente, entre comillas, o porque realmente no están teniendo, digamos, una noción clara de qué significa esa sustancia. La otra, vamos por el otro lado, estaría la concentración de ese agente xenobiótico. Recuerden, la dosis, ¿no es cierto? A altas dosis, mayor efecto. El organismo u órgano diana, realmente a quién está induciendo ese xenobiótico, ¿no es cierto? Y dentro de nosotros también hay tejidos, ¿sí?, que pueden ser los que tengan ese receptor y sean los blancos, o a los cuales van, digamos, la sustancia va a generar el efecto. Por eso hablamos, por decirlo así, de teratogénesis, ¿no es cierto? Por eso hablamos de hepatotoxicidad, por eso hablamos de neurotoxicidad, ¿sí? Hay plaguicidas que son neurotóxicos, ¿ya? Pero, como dice Jane, no sé por qué los siguen utilizando, ¿no? Si sabemos que son neurotóxicos, ¿por qué los seguimos poniendo? Esa es la pregunta. Y de ahí viene, o parte, en la parte baja, digamos, la idiosincrasia del organismo. Es decir, cómo ese organismo va a actuar ante la presencia de ese xenobiótico y cómo ese organismo va a responder a ese xenobiótico. Se ha visto que no todos los organismos de una misma especie tienen la misma respuesta. Unos pueden tener mayor, ¿no es cierto?, un efecto mayor, una respuesta mayor, u otros no la pueden tener, ¿sí? Si hilamos más fino, también hay procesos de adaptación, ¿no? Entre esas del agente xenobiótico, pues aquí les he traído algunos pictogramas, ¿no es cierto?, que nos indica toxicidad para el ser humano o una toxicidad ambiental, ¿ya? Pero dentro de esa toxicidad, al momento de evaluar, digamos, el contacto del xenobiótico con el organismo diana, vamos a tener dos tipos que son los más importantes. Hay algunos otros aquí, pero he traído los más importantes. La toxicidad aguda, que es aquella en la que el individuo se expone al agente tóxico, ¿no es cierto?, e inmediatamente va a desarrollar el efecto, ¿sí? Entonces, por eso decía Marcelo que el tiempo aquí es adecuado, ¿no es cierto? Entonces, nosotros inmediatamente nos ponemos en contacto con esa sustancia y ya me dio alergia. Inmediatamente el que me ponga en contacto con esa sustancia y ya me irritó la piel, ¿no es cierto? Algunos presentan inflamaciones de la úvula, otros de los labios, otros de eritema, ¿no es cierto? Entonces, son esa sintomatología. Y la crónica, en cambio, es en un tiempo prolongado, ¿sí? Miren en este caso este individuo, este sujeto que está en contacto con la sustancia, ¿no es cierto? Y vemos cada vez que este sujeto se va degradando, ¿no es cierto? O va presentando, digamos, el efecto, ¿sí? A esto está, digamos, sujeto también la dosis, ¿sí? Porque en esa toxicidad, o en ese trayecto de toxicidad, uno identifica cuál es la concentración de la sustancia
que va a generar ese efecto. Cuando el efecto es total, hablamos de una dosis letal, ¿sí? Es decir, el 100% de la población, como en el caso que les puse un poco abrupto de la toxina botulínica, pues moríamos todos los que estábamos aquí, ¿no es cierto? Hablamos de una dosis, es decir, una concentración por peso del individuo, ¿no? Generalmente se habla de miligramos por kilogramo del individuo o del sujeto. Hablamos de una DL50, en cambio, cuando ese efecto se ve manifestado en el 50% de la población, o en el 50% de los sujetos que estuvieron, ¿no es cierto?, en contacto con esa dosis. ¿Pero creen ustedes que eso sea adecuado para los alimentos? No, no es cierto, porque nadie va a esperar que le pongan la concentración de aflatoxina, qué sé yo, en la leche al 50%, ¿no es cierto? Sí, eso quería decir que de mi familia, si somos 10, 5 van a morir tomando esa leche, ¿no es cierto? Entonces, estas digamos, magnitudes no se las trabaja en alimentos, sino más bien en un estudio toxicológico, ¿sí? ¿Cuáles sí se representan? La deseo, ¿no? Que no es el deseo propio, sino es la dosis, ¿no es cierto?, sin efecto observable, ¿sí? Es decir, es la cantidad de sustancia que yo le voy a dar a ese individuo, ¿no es cierto?, sin ver un efecto adverso, ¿sí? O sea, yo no voy a ver el efecto adverso. Si es de eritema, no voy a ver, ¿no es cierto? Pero aquí hay muchos críticos que realmente hacen como críticas, ¿no es cierto?, a esta deseo. ¿Por qué? Porque se dice que esta deseo no te va a dar efectos, por ejemplo, en la carcinogénesis, ¿sí? Porque el efecto de la carcinogénesis no es inmediato, ¿sí? La vemos en un tiempo posterior, qué sé yo, a los 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces ahí se trabaja con otras magnitudes que son el LOAEL y el NOAEL, ¿sí? Estas son, digamos, márgenes de seguridad que trabajan cada una de las sustancias dependiendo de la toxicidad intrínseca. Es decir, aquí está dividida las DCO, ¿sí?, o las DDA para un margen de seguridad que generalmente puede ser 10, puede ser 100 o puede ser 1000, dependiendo si la sustancia es demasiado tóxica. Por ejemplo, la toxina botulínica, ¿no es cierto? Los márgenes de seguridad están sobre los 1000, ¿sí? Luego viene la DDA, que sería la dosis diaria admisible, ¿sí? Es decir, cuánto de esa sustancia podemos, entre comillas, nosotros consumir. Esta es una magnitud más de toxicidad crónica, ¿no es cierto?, para ir viendo en el tiempo cómo esa persona o ese individuo va a generar los efectos en un tiempo prolongado. Y luego hablamos de sustancias que en cambio van a generar residualidad, es decir, van a mantenerse en el organismo por un tiempo, ¿sí? A eso hablamos sobre el límite máximo de residualidad, ¿sí? Entonces, todas estas ustedes van a ver que en bibliografía la van a encontrar. Y sobre todo, como vamos a ver más adelante, el códex lo manifiesta, ¿no? E indica todas estas sustancias. Ahora, que la persona o las entidades no la quieran aplicar, eso ya es diferente, ¿sí? Luego tenemos la respuesta de la dosis y el tóxico, ¿no es cierto? Y generalmente están relacionadas a los órganos blancos. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que una sustancia va a actuar a nivel hematopoyético, ¿no es cierto?, a nivel del sistema, al nivel del sistema circulatorio y cerebral, entonces hablamos de cefaleas, dolores de cabeza, ¿no es cierto?, mareos, ¿sí? Otras, dependiendo, si es que estamos hablando sobre la parte respiratoria, ¿no es cierto?, por ejemplo, las que están en el aire, ¿sí?, pues hablamos de irritaciones, ¿no es cierto?, nasales, ¿sí?, de broncoespasmos, ¿no?, a nivel del sistema respiratorio. La otra puede ser cardiovascular, ¿sí?, en las cuales pueden presentar cuadros de taquicardia, ¿no es cierto?, las personas. La otra podría ser gastroentérica, ¿no?, la más común. Creo que todos hemos sufrido o de una infección o de una intoxicación, entonces la presencia de diarrea, ¿no es cierto?, inflamaciones locales, ¿sí?, incluso de sangrados, ¿ya? Y una que es importante y que sobre todo todos los dermatólogos trabajan, que es la piel. La piel se dice que es un espejo de nuestra interacción orgánica, ¿no? Entonces, si nuestro cuerpo nuestro organismo, digamos, está equilibrado, pues nuestra piel no va a tener
digamos, una sintomatología diferente, adversa, ¿no es cierto? Sino más bien esta va a presentar siempre su naturalidad, su lozanía, ¿no? Entonces siempre en la piel vamos a ver que esta pierde, por ejemplo, su color o se generan eritemas, inflamaciones, e incluso, como vamos a ver más adelante, el acné en algunos estudios se identifican como efectos, ¿no? Otras, bueno, no les canso más con tanto término, la otra sería una toxicología endógena. Es decir, si el alimento genera dentro, ¿no es cierto?, por su metabolismo, una sustancia tóxica. Incluso nosotros podemos, por, digamos, la colocación o interacción de fármacos con los alimentos que consumimos, generar una toxicidad endógena, ¿no? Una toxicidad generada de modo voluntario e involuntario, esta ya lo vimos, ¿no es cierto? Y esto es sumamente importante, ¿no? Porque muchos de nuestros, digamos, de nuestro personal por desconocimiento puede interactuar de forma involuntaria, ¿no es cierto?, en el accionar o en la dispensación del tóxico, ¿sí? La cadena de transportación, lo que decía Marcelo, ¿no es cierto?, las cadenas de frío, la cadena, digamos, por eso es que también se tiene cadenas de transporte de los medicamentos, ¿no es cierto?, porque algunos son fotosensibles, se transforman cuando tiene interacción con la luz o con la temperatura, generando otros componentes que pueden generar un efecto secundario colateral, ¿sí? Esto que es súper importante, sobre todo si hablamos de toxicología ambiental, la residualidad, ¿no es cierto? ¿Cuánto de esa sustancia, cuánto de ese agente xenobiótico queda permanente en el suelo, en el agua, ¿no es cierto?, en los lugares en los cuales estamos, digamos, cultivando, ¿sí? Recién nomás, bueno, no es tan recién, pasó este problema que fue la contaminación de la laguna de Papayacta, ¿no es cierto? Entonces ahí, por ejemplo, ¿cómo manejamos esa residualidad del petróleo, del arsénico, ¿no es cierto?, de los metales pesados dentro de ese ecosistema, ¿sí? Si, por ejemplo, toda la laguna de Papayacta no es lisa, ¿ya? Todos los seres deben haber absorbido, ¿no es cierto?, una concentración de arsénico, ¿sí? Y que la deben estar eliminando poco a poco hacia el agua, ¿ya? Entonces, ahí hablamos de fenómenos de residualidad. Y la última es la biotransformación. Cómo nuestro cuerpo reacciona, ¿no es cierto?, ante digamos, la absorción de ese tóxico, ¿sí? Cómo nuestro cuerpo maneja, qué vías metabólicas tiene para lograr desintoxicar o transformar el tóxico dentro de nuestro organismo. Generalmente el órgano que aquí chupa todo, digamos, es el hígado, ¿sí? Por eso es que ustedes van a ver o van a escuchar que si una persona, digamos, se intoxicó con etanol, ya cirrosis, ¿no es cierto? Aunque bueno, en este caso el metanol también tiene un efecto en el hígado, pero el órgano diana aquí en este caso son los ojos, ¿no? ¿Sí? La retina, entonces esas personas se quedan ciegas. Sí, y recién nomás escuché de que había como 60 personas intoxicadas con metanol, ¿sí? ¿Por qué? Por desconocimiento, ¿sí ven? Ahí la fermentación es lo que está generando el metanol y lógicamente las famosas huanchacas, pues no se hace una rectificación, no se retira el metanol y quien sufre es el que compra esa huanchaca a 25 centavos de litro, ¿no es cierto? Sí. Bien, en esos efectos, ¿sí?, nosotros tenemos aquellos que son directos, ¿sí? El efecto inmediato, ¿ya? Entonces, el que yo les decía, por ejemplo, de este acontecimiento de los pollos en Estados Unidos. Había niñas y niñas que tenían ya un desarrollo sexual precoz, ¿sí? Y esto genera un impacto social, ¿no? Por el consumo de carne, ¿no es cierto?, que contenía sustancias, que en este caso iatrogénicas, que quiere decir que fueron colocadas en ese lugar, digamos, en el que se produjeron estos pollos, ¿sí? Luego tenemos estos efectos inmunológicos, ¿ya? Quiere decir alergias, ¿sí? Todos estos cuadros alergénicos, ¿no es cierto?, que desembocan en angiomas, ¿no es cierto?, anafilaxias graves, ¿sí? Hay muchas personas que pueden llegar a morir por un shock anafiláctico, ¿no? E incluso cuando yo estudiaba en el colegio, un compañero mío murió porque el médico, o en este caso el farmacéutico, que no era farmacéutico, le administró penicilina, ¿no? Entonces ya no había otra cosa que hacer porque la dosis que le había administrado, creo que era, bueno, no recuerdo bien, pero debe haber sido sobre los 10.000 unidades internacionales, pues eso fue fulminante, ¿no? Y le mató, ¿sí?
un shock anafiláctico, ¿ya? La mutagénesis, ¿qué quiere decir esto? Una acción tóxica ya a nivel molecular. Ya estamos hablando a un nivel del ADN, ¿no es cierto? De la transformación, digamos, de nuestros genes, ¿sí? Y aquí es sumamente importante que también recalcar que hay sustancias que activan, por ejemplo, los genes que son conocidos como los genes de la apoptosis celular, ¿sí? O el P53, ¿ya? Estas sustancias van a generalmente activar a estos genes y estos ayudan o promueven la muerte celular. ¿Y eso qué genera en nuestro organismo? Pues un envejecimiento prematuro. A todas las chicas y los chicos que quieren verse guapos, ¿no es cierto? Y bellos siempre, pues no tienen que activar ese gen, ¿no es cierto? Pero si comemos tantos tóxicos, pues estos tóxicos van a seguir activando ese gen y nuestras células van a ir, digamos, a activarse, generar la apoptosis celular y por ende la muerte de los tejidos, ¿no? Una muerte que no se ve inmediata, pero se ve con el transcurso del tiempo, ¿no? Hepatotoxicidad, esta ya la hablamos. Teratogénesis, ¿no es cierto?, a nivel ya del feto. Carcinogénesis, ya a nivel de carcinomas en los tejidos humanos, ¿no es cierto? Y el caso fue de este dietil estilbestrol, que persiste en el músculo hasta 70 días de su aplicación, ¿sí? Entonces miren la residualidad, cómo puede generar esos efectos dentro, ¿no? Aquí también en Europa se dio los efectos de la talidomida, ¿no? Que dejó un montón de niños deformados, porque se le colocaba a las mujeres embarazadas para bajar, ¿no es cierto?, todos estos síntomas ¿cómo es esto?, del embarazo, ¿no es cierto?, el mareo, el vómito, etcétera, etcétera, se les administraba talidomida, pero nadie creía que le iba a hacer daño, hasta cuando nacieron los bebés, ¿no es cierto? Y fue una cantidad considerable en Europa, ¿no? Otros efectos sobre la flora intestinal, estos son los clásicos, ¿sí? Es la clásica diarrea del viajero. Y muchos le atribuyen a que no, es que aquí estos rurales o esta gente no manipula bien los alimentos. No necesariamente es de eso. Pueden ser sustancias que la culinaria de ese país, ¿no es cierto?, esté provocando en sus platos. Verán que la cocina también tiene de química, ¿no? Tiene algo de química. El mezclar cosas en la cocina, el incidir con la temperatura, el recalentar, también generan reacciones químicas. No crean que porque es alimento dicen, no pasa nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, la carne, cuando nosotros la cocinamos demasiado, es casi lo mismo como que si estuviéramos fumando, ¿no? Cuando uno fuma, todas estas sustancias se generan benzopirenos, ¿no es cierto?, antracenos, que todas estas sustancias son carcinogénicas. Y si nosotros cocinamos la carne hasta el tipo cacho que normalmente uno dice, ¿no es cierto?, que ya está hecho cuero, ¿no es cierto?, tan dura, pues ahí también habrán esas sustancias, ¿no? Entonces, ojo con eso. Sin embargo, estoy queriendo ser un poco, digamos, magnificar un poco para que entiendan el asunto de cómo se generan los alimentos ya de forma endógena, ¿no? Vamos con los alimentos ahora sí. Hemos hablado un poco sobre las nociones primarias, digamos, ¿no? Las nociones básicas de la toxicología. Pero ¿qué hay sobre el alimento? Realmente todos los alimentos son vectores en los cuales pueden transmitir, o digamos, no transmitir, sino más bien llevar, ¿no es cierto?, transportar estos compuestos, ¿sí? ¿Cómo? Si hablamos desde el punto de vista primario, cómo incide, digamos, o cómo se genera la leche, hay muchas sustancias, ¿sí?, o hay muchos componentes que pueden ir a parar a ese alimento. Uno de ellos y los peores que nos puede pasar son los pesticidas, ¿sí? Todos estos pesticidas, ¿de dónde vienen? Vienen del pienso, ¿no es cierto? Vienen del suelo, vienen generalmente de todas estas sustancias que utilizamos para matar la maleza. Si nosotros matamos la maleza a unos 100 metros de donde van a comer las vacas, pues lógicamente todas esas sustancias por lixiviación o por una formación de aerosol van a llegar hasta ese lugar en el cual las vacas se van a alimentar, ¿sí? Y ese pienso pues estará ya, digamos, contaminado con esta sustancia, de la cual la vaca va a tener que generar una respuesta, ¿sí? Pero muchos de esos pesticidas se bioacumulan, ¿ya? Y pueden pasar a la leche, ¿sí? Los otros son los cárnicos, ¿sí?
Los cárnicos de per se también pueden tener muchas de estas sustancias, ¿no es cierto? Pero también tienen sustancias en las cuales nosotros las hemos agregado de forma veterinaria, voluntaria, lo que decía Marcelo, ¿no es cierto? Todos los antibióticos, ¿no es cierto? Todas las hormonas, ¿sí? Todos los factores, verán que nosotros, incluso para obtener mayores rendimientos de leche, pues hay algunos que inyectan hormonas, ¿no es cierto? Como las progesteronas o la oxitocina para generar mayor cantidad de leche, ¿no es cierto? En las vacas, ¿sí? No estoy diciendo de Ecuador, sino de algunos otros países o algunas otras actividades, ¿sí? Que pueden, o que más bien dicho, están presentes dentro de estas canales o de la carne. Otros compuestos que son importantes en el estudio y que son residuales son los metales pesados, ¿no? El arsénico, el plomo, ¿sí? El mercurio. Todos estos componentes pueden ir, ¿no es cierto?, inmersos en la carne. ¿Y cómo llegan hasta allá? Del mismo modo, en el agua, en el suelo, en la alimentación, ¿no es cierto? Y estos se van a ir a retener, ¿no es cierto?, en la carne. Luego tenemos los huevos, ¿sí? Que en este caso, pues, nuestro origen va a ser la gallina, ¿no? Y les puse ejemplos, sobre todo de Estados Unidos, en los cuales se colocaban hormonas para ese crecimiento. Pero para todo esto, como todo esto, en la parte también científica y en la parte técnica está normado. ¿Quién norma todo esto? El Códex Alimentario, ¿sí? Y yo ahí sí les animo a que entren o que vayan a la página del Códex, porque incluso ahora para plaguicidas el Códex ha desarrollado toda una plataforma, ¿no es cierto? Ya no es tan difícil como antes tener ahí todas las hojas, ¿no es cierto? Sino más bien ya tiene una plataforma de la cual les he traído unas imágenes en las que yo puedo dar clic en cada una de esas sustancias. Casi hay como 200 plaguicidas que están determinados en el Códex, ¿sí? La otra sería las normativas internas, ¿ya? Pero ahí no hay mucho realmente. Pues yo me puse a investigar en la parte de la leche, la carne y los huevos, y a lo mucho dice o refiere al Códex, ¿no? Entonces, con respecto a plaguicida, lea el Códex CMRL 2, ¿no es cierto? Pero en hay 200, ¿no es cierto? Hay 200 plaguicidas, ¿sí? La pregunta es, ¿el Ecuador los consume todos? ¿El Ecuador usa todos? ¿Sí? En la leche de vaca, veamos cuáles son esos tóxicos, ¿sí? O, digamos, sustancias que pueden generar una toxicidad. Los que habíamos hablado, que los había citado, residuos de plaguicidas y drogas de origen veterinario, ¿sí? Estas son las que llevan, digamos, el número 1. La siguiente están los metales pesados, ¿sí? Plomo, mercurio, arsénico. Y en la norma ecuatoriana sí determina un requisito químico como plomo, ¿no? O las concentraciones de plomo. Agentes antimicrobianos, ¿sí? Cefalosporinas, penicilinas, ¿no es cierto? Todos estos antibióticos que colocamos a los animales. Pero compuestos que son intrínsecos. Aquí tenemos, por ejemplo, la lactoferrina, ¿sí? Que también puede generar, o que hay estudios en los que se evidencian cuadros de alergia, ¿sí? Las lisocimas, ¿no es cierto? Inmunoglobulinas, que normalmente tiene la leche, ¿ya? Y de estas casi el 80% son parecidas al ser humano, ojo. Agentes antiinflamatorios e inflamatorios, estos dos son los que están en el ojo de la tormenta, ¿sí? Estos dos son los que se está estudiando ahora. ¿Por qué? Porque se cree, y ustedes les invito a que investiguen sobre los artículos relacionados a la formación o a la generación de acné, ¿no? A la formación o a la generación de cáncer, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas sustancias son consideradas o conocidas bioquímicamente como factores de crecimiento, ¿sí? Estos factores de crecimiento epitelial y epidérmicos son similares a los del ser humano. El problema es cuando hablábamos de la dosis, cuando estos se elevan en el torrente sanguíneo, ya no activan la mitosis de forma controlada, ¿no es cierto? Sino más bien van a activar la mitosis de una forma desproporcionada, ¿sí? Y aquí también hay algunos otros, como por ejemplo inhibidores de proteasas y sobre todo las citoquinas,
que lo que hacen es aumentar, ¿no es cierto?, las inflamaciones, ¿sí? Ciertas citoquinas, ¿no? Porque algunas otras son, en cambio, antiinflamatorias, ¿sí? Pero las que están en estudio, es decir, las que están en el ojo de la tormenta, pues están relacionadas a ese accionar, ¿ya? Hay agentes inmunomoduladores, como nuevamente les hablé, las citoquinas, las interleuquinas y sobre todo este interferón, que en este caso sería algo positivo, ¿no? Porque va a actuar en los virus que les había citado Marcelo anteriormente, ¿ya? Aquí les traigo los ejemplos para ya ser un poco más breve. Miren, en el códex, ¿no? ¿Cómo establece el códex? Dice la sustancia química, en este caso la clortetraciclina, ¿no? Establece, claro, todas las referencias o los estudios que se han hecho, indica cuál es el estatus que tiene la sustancia, y miren, aquí están las especies. En ganado, ¿sí? ¿En qué tejido? El tejido muscular. ¿Cuánto es el límite, ¿no es cierto?, máximo de residualidad? Está en microgramos por kilogramo, ojo, microgramos, ¿no? 200. ¿Quién de nosotros controla esto? Ni siquiera sabíamos. Hígado, ¿no es cierto? Leche, miren, ¿cuánto tiene que tener la leche? 100 microgramos por litro. ¿Cómo sabemos que esto existe, que se cumple en la leche? Ni yo, que soy toxicólogo, o bueno, estudio la toxicología, lo puedo hacer, porque todo esto se hace con equipos de última generación de análisis químico, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo en HPLC, ¿sí? Y no es que todos tengamos HPLC en la casa, ¿no es cierto? ¿Sí? Miremos en pescados, ¿no? 200 microgramos en este caso por kilogramo. Esto está en el códex, ojo, esto está en el códex. Miremos aquí en cambio de un insecticida, del detametrin, ¿no es cierto? Miren igual en el ganado, músculo, ¿cuánto dice? 30 microgramos. Nos hemos preguntado cuánto es la dosis letal de esto. ¿Sí? ¿Cuánto creen que sea la dosis letal de esto? Miren en la leche, ¿no? 30, ¿sí? 30 microgramos. La dosis letal es 60 miligramos, ¿sí? Entonces, si esto es residual, ojo, ya estamos en un proceso crítico, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren acá un agente antimicrobiano, la gentamicina, ¿no es cierto? Que es muy común. Miren cuánto dice aquí, leche, ¿no es cierto? ¿Cuánto está? 200 microgramos por litro. ¿Quién controla esto? ¿Cuántos tóxicos tenemos en el Ecuador? Ya les dije que aquí en el códex hay casi como 200. Sería de hacer un llamado, ¿no es cierto? Y decir, bueno, controlemos. Las universidades lo han hecho, he traído algunos estudios para que vean cómo se han generado, ¿no es cierto? Miremos otro, que es clásico, el aldrin, ¿no es cierto? ¿Sí? Miren aquí, les he traído incluso en algunos alimentos. Esta es la página, ¿no? www.fao.org, ¿sí? Esa es la página, ahí pueden encontrar. Y si no, pongan en el Google, ¿no es cierto? Plaguicidas, ¿sí? FAO, Codex, y les va a salir el link en donde está esta plataforma. Y ahí yo puedo ver en cada uno de los alimentos. Ojo. Miremos aquí, leches, 0.006 miligramos por cada kilogramo, ¿sí? Pero si yo coloco esto en gran abundancia, ¿no? Y la pobre vaca tiene que soportar, y después, ojo que el aldrin se diluye o es liposoluble, ¿no? Entonces va a ir a la leche con mayor medida, ¿sí? En la grasa, ¿ya? Veamos aquí, en cambio, otro, el plomo que les decía, este es de la norma, ¿no? Este es de la norma INE, ¿sí? Miren aquí el plomo, ¿sí? ¿Cuánto nos está indicando? ¿Ya? En este caso sí existe, ¿sí? Y aquí están los estudios que les decía. Miren aquí, la correlación cutánea y la sensibilidad, ¿no es cierto?, a citoquinas responsables en niños, ¿no es cierto?, que contienen o que tienen asma, ¿sí? Hay estudios, ojo. No es que yo diga, como se dice entre el mito y la realidad, ¿no es cierto? La patogénesis, ¿sí?, en la dieta o que genera acné vulgaris, ¿no? En este caso, aquí, bueno, no he traído, está relacionada a la leche y los productos lácteos, ¿sí? Detección de la presencia, aquí, bueno, no he hablado yo de las aflatoxinas, ¿no es cierto? Y antibióticos en leche cruda en fincas, ¿no es cierto?, del cantón Biblián.
Aquí en este estudio se determinó que el 20%, verán, de todas esas fincas tenían residuos altos fuera de los parámetros de aflatoxina y de antibióticos en la leche. Y no se hizo todos, porque tampoco es que el HPLC o digamos esta universidad tuvo todos los patrones para comparar, ¿no? Eso más, porque son caros, ¿sí? Detección cualitativa de los residuos de antibióticos en la leche cruda comercializada en el Cantón Naranjal de la provincia del Guayas del 2016. Este era más crítico, estaba al 45%. ¿Sí? Estos estudios están, por eso les digo, sería interesante, y bueno, yo no tuve tanto tiempo para hacer un review de todos estos estudios. ¿Sí? Prevalencia, ¿no es cierto?, de la hipolactasia, ¿sí?, tipo adulto e intolerancia, de la lactosa en adultos jóvenes. En este caso estamos hablando de la carencia, ¿no es cierto?, de, ¿cómo es esto?, de la enzima, de la lactasa, para degradar la lactosa en leche, ¿sí? Luego tenemos, bueno, eso como tal en los lácteos, ¿no? Luego tenemos los residuos relacionados a huevos, ¿sí? Y en este caso les había mencionado residuos de uso veterinario, residuos de drogas también de uso veterinario, antígenos y metales pesados. Realmente los huevos son uno de los alimentos que consumimos en gran medida, ¿no es cierto? Y es por eso que esta es un problema de salud pública. Miren aquí, en huevos, ¿no? La clortetraciclina mismo, ¿sí? Miren cuánto debe haber en huevos. 400 microgramos, ¿no es cierto?, por cada kilogramo, ¿sí? ¿Quién controla esto? Igual, ¿sí? Porque la norma solo hace referencia a que tiene que ir y consultarse esto, ¿no es cierto? En huevos, vamos con los pesticidas. Miremos, aquí les he traído casi una lista que va desde la A hasta la C. Como les digo, aquí iba hasta la Z, ¿no? Miren, ¿cuál es el límite, no? Veamos el del, ¿cómo es esto? El del carbendazim, ¿no es cierto? 0.05 miligramos por cada kilogramo, ¿sí? Bueno, en este caso estamos hablando que creo que la dosis letal, si no me equivoco, está por los 6 miligramos, ¿no? ¿Sí? Y otras sustancias que son adicionadas, estas son voluntarias. Esto sí dice la norma, ¿no? Dice, se permite el agregado como antiaglomerante, ¿no es cierto?, y antihumectante al huevo en polvo de no más de 1% en peso de dióxido de silicio, ¿sí? Este también puede ser una sustancia que puede generar problemas, aunque es muy inocua, ¿no es cierto?, pero que en este caso les he traído como ejemplo, se adiciona voluntariamente, ¿sí? Hay otras, ¿no? El silicato de aluminio y el de sodio, que está referido en la norma, ¿sí? Miren que, y por eso era que les traje, que también el aluminio está en estos problemas, ¿no? ¿Sí? Por eso es que en los cosméticos se está queriendo retirar el aluminio, ¿no? Porque en algunos estudios se divulgó que tenían efectos en el cáncer de mama, ¿no? Entonces, ojo, si comemos, pues yo no sé. Vamos en la carne, residuos de uso veterinario igual, drogas de uso veterinario, ¿no es cierto?, hormonas y metales pesados, ¿sí? Hay otras sustancias que miren aquí les he traído para que identifiquemos que estas se colocan hoy en día para el engorde, ¿no es cierto?, de animales. Por ejemplo, la salinomicina, ¿no?, que se coloca para el engorde de lechones y cerdos, ¿sí? Voluntariamente se coloca esto en los piensos, ¿sí?, o en los, productos, ¿no?, de alimentación, ¿sí? Hay otros productos o hay otros componentes que son importantes y que pueden ir generar toxicidad. Son todos aquellos que utilizamos, por ejemplo, para la limpieza, ¿no es cierto?, de los corrales, ¿sí? ¿Sí? El cresol, la creosonona, ¿no es cierto? Son todos compuestos que utilizamos para la limpieza de los establos. ¿Y esos a dónde van? Vuelvo y repito, al animal, ¿sí? Bueno, creo que con eso les he ilustrado un poco. Les agradezco muchísimo. El estar aquí presente realmente es importante para la academia y bueno, tanto como docente de la universidad, pues les agradezco mucho su presencia.
Ujú. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Creo que estaban dormidos, no atendí. Si nos fijamos, buenas tardes. Si nos fijamos,